Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos están viendo de diferentes congregaciones. Esta es la Iglesia Jesucristo de todas las naciones, desde Lima, Perú, su servidor, el pastor Elmer Rodríguez. De acá estamos enviándole un cordial saludo a cada uno de ustedes, en cualquier lugar donde esté en su país, en su casa, en donde usted esté buscando a Dios, que la paz de Jesús llegue a sus vidas. Amén. Muy bien, vamos a orar al Señor por su palabra. Oramos al Señor. Dile conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te invito a mi corazón. Yo te pido, Señor, que cuando haga mi oración, a partir del día de hoy, mis oraciones serán respondidas, sea por tu palabra, o sea por profecía, o sea por la boca del ministro. Hoy tú nos vas a hablar, Señor, a comunicarnos contigo. En todas nuestras oraciones aprenderemos a comunicarnos contigo, Jesús, y tú nos responderás a cada oración que te hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Dile: toma mi corazón, Jesús, toma mi corazón y dame más de tu corazón. Toma de mi espíritu y dame más de tu espíritu. Revélame tu palabra. Revélame la profundidad de tu palabra, lo sobrenatural en el Espíritu, Señor, para atesorarla, para guardarla, para obedecerla, para cumplirla, porque tu palabra trae vida, Señor. Tu palabra trae descanso, tu palabra trae paz, tu palabra trae recompensa, en el poderoso nombre, dile ahí, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. El título: la oración unido con la Escritura. Amén. Muy bien. ¿Cuántos han orado el día de hoy? A ver, levante la mano el día de hoy que ha orado. A ver, voluntarios. ¿Han orado por acá? No, ¿no? ¿Sí has orado? No, no ha orado. A ver, por acá. No han orado hoy día, ¿no? A ver, antes de orar, ¿leyó la palabra de Dios? Sincero, ¿ah? ¿Se acuerda qué leyó? ¿Qué dice? ¿Oró hoy día? ¿Y leyó la palabra? No leyó la palabra. ¿Bien? ¿Quién más? A ver. Por acá, a ver. A ver, hermana Sandra, usted levantó la mano, ¿o no? Usted oró, pero no leyó la palabra. ¿Quién más? Sierva Adi, ¿usted leyó o oró primero? Salmos 13. A ver, por atrás, Gloria, sierva amada de Dios, ¿usted oró el día de hoy? No. Hermana María Barzola, ¿oró? No ha leído la palabra. Claro, pues así estamos. Muy bien, hoy día vamos a aprender acerca de este tema: la oración unida con la Escritura. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta que algunos oran pero no leen, y otros leen pero no oran, verdad? ¿Habrá una diferencia entre ellos? ¿Cuál estará bien o cuál estará mal? ¿O los dos están mal? Ese es el tema de hoy que vamos a hablar a toda la iglesia para tener una comunicación efectiva con Dios. ¿Cuántos se alegran? ¿Queremos que Dios responda a nuestras oraciones? ¿Queremos que Dios nos hable todos los días? ¿Quieren que Dios les hable todos los días? Por eso vamos a aprender el día de hoy. Porque hay algunos, la verdad, dicen: pastor, yo he orado, pero no he leído. Como otros me han dicho: yo he leído, pero no he orado. Amén, hermanos. ¿Y será un solo versículo o un capítulo completo? ¿Cómo Dios te guía? ¿Con un versículo o con un capítulo completo? ¿Cómo les guía Dios? ¿Con un versículo podrá guiarte Dios? Un capítulo. Y muchos me han dicho un versículo.
Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Por eso, hermano, el título se llama La oración unido con la Escritura. Recuerda que la oración tiene un poder sobrenatural y ese poder está basado en la palabra de Dios. Amén. Recuerda que toda oración tiene un poder sobrenatural. Amén, hermanos. Todo aquel que clame, ore y pide a Dios. ¿Cuántas personas nosotros estamos pidiendo, orando para que Dios nos escuche? ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo por una sanidad, por un milagro, por un hijo, por una hija, por alguien que está perdido, alguien que está desviado, alguien que está alejado, alguien que está sufriendo? Tenemos nosotros cuántas cosas tenemos que orar, orar y orar y orar para que Dios responda a su palabra. Por eso que la oración tiene un poder sobrenatural, amén. Pero esto, para que tu oración sea efectiva, para que tu oración sea poderosa, cuando abres tu boca, cuando declara la palabra, tiene que estar unida a la palabra de Dios, amén. Nosotros cuando vamos a orar, tú tienes que tener la palabra. Primero tienes que tener la palabra para que tu oración se haga poderosa en todo lo que estás clamando, todo lo que estás pidiendo, todo para retener, para desechar, para exhortar, para liberar, para sanar, para bendecir. Tiene que estar acompañada de la palabra de Dios. Amén. Por eso que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13. Vamos a leer todos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva? ¿La palabra de Dios es viva o no es viva? ¿Es eficaz o no es eficaz para su vida? ¿Cuántos están leyendo todos los días la palabra de Dios? Levanta la mano si eres sincero delante de Jesús, que tú estás leyendo todos los días la palabra de Dios. ¿Hay poder o no hay poder en su palabra? ¿Hay poder o no hay poder en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? ¿Cuántos creen que Dios hace prodigios? ¿Cuántos creen que Dios hace maravillas? ¿Cuántos creen que Dios sana los cuerpos? ¿Cuántos creen que Dios trae arrepentimiento a aquel hombre, aquella mujer perdida en el mundo o en el pecado? Por eso que la Biblia dice que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. ¿Es poderosa o no es poderosa la palabra de Dios? Por eso dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Una espada corta o no corta? De dos filos. Pero dice que la palabra de Dios es más cortante, corta y corta y corta. ¿Pero qué corta? Penetra, dice, para partir, dice, el alma y el espíritu. ¿Habrá un arma forjada o una bala o un tipo de armamento que podrá partir el alma y el espíritu? ¿Cuál es esa arma? La palabra de Dios. Dile, ¿cuál es esa arma? Dile. La palabra de Dios. La palabra de Dios parte el alma, dile. Amén, hermanos. Cuando usted se encuentra para abrir las escrituras, ¿Dios le habla o no le habla? ¿Dios le habla o no le habla? ¿Qué más parte dice? Las coyunturas, todos los huesos y los tuétanos a lo profundo, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dios sabe lo que hay en tu corazón o no sabe lo que hay en tu corazón? ¿Cómo Dios te habla? ¿A través de su palabra? A través de la palabra te habla Dios todos los días. ¿Cuántos conversan con Dios todos los días? Conversan con Dios. ¿Y cómo conversas con Dios? ¿Cómo hablas con Dios? ¿Cómo quieres que Dios te hable todos los días? Es a través de leyendo la palabra del Señor. Amén. Dile a tu vecino, ¿estás leyendo la palabra todos los días? Otra vez dile, ¿estás leyendo la palabra de Dios todos los días? Así como dicen, soy sincero, ¿no estoy leyendo o sí estoy leyendo? A su nombre. Versículo 13, ¿qué dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas ante Dios que están desnudas y abiertas a los ojos de a quien que tenemos que dar cuenta. Amén. Todos nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, somos desnudos delante de Dios. Amén, hermanos. Cuando tú lees, ¿reconoces o no reconoces tus defectos? Cuando tú lees la palabra, ¿conoces o no conoces tus fallas en el camino de Dios? Si una persona no lee la Biblia, ¿podrá reconocer sus defectos? Si una persona no le gusta orar, ¿podrás estar lleno del Espíritu Santo?
Hermanos y hermanas, Cristo les ama a cada uno de ustedes. Dios está muy interesado en usted, en su oración. Dios está muy interesado en su problema que tiene. Dios está interesado en su familia, en sus hijos. Dios está interesado en su matrimonio. Dios está interesado en su negocio, en su trabajo. Dios está interesado en cualquier situación que usted viene buscando al Señor Jesucristo con todo su corazón. Amén. Por eso Él dejó su palabra, y la palabra es poderosa. Y cuando la palabra es poderosa y tú lo llevas a tu vida, cuando tú lo llevas a tu corazón, cuando tú permites abrir la Biblia, es Dios mismo hablándote a través de su palabra. ¿Cuántos saben que Dios te habla a través de su palabra? Cuando tú abres la Biblia, ya Dios va a hablar contigo o no va a hablar contigo. Muchos dicen, ¿dónde estará Dios? ¿Dónde estará Jesús? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Dónde estará el Señor para solucionar mi problema? ¿Dónde estará Dios para que me ayude a resolver este caso? Si tan solamente al abrir tú la palabra del Señor, ya Dios va a comenzar a hablar contigo cara a cara. Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla contigo cara a cara? ¿Crees que Dios habla contigo cara a cara? ¿Y dónde te va a hablar cara a cara Dios? Cuando tú empieces a agarrar, a leer su palabra. A su nombre. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Dale un aplauso. Más fuerte para Jesús. Para Jesús. Amén. Dile a tu vecino que está a tu lado. Toda oración que hagas. Toda oración que hagas está en la palabra de Dios. Toda oración que hagas está en la palabra de Dios. Amén. Otra vez dile, la oración y la lectura de la palabra de Dios siempre deben ir unidas. Siempre deben ir unidas. Toda oración que hagas, ¿cómo quieres Dios responderte tu oración? ¿Cómo Dios puede trabajar en tu oración si no hay palabra? Eso es lo que mucha gente hace. Lo primero que hace es orar. Pero al orar, claro que está bien, pero nunca abren la Biblia y comienzan a orar. Se levantan de su cama, se sacan acá la cosita que tienen en su ojito y comienzan a reprender. Y el Señor está ahí, en su palabra. Señor, sáname, líbrame, ayúdame, cúrame, protégeme, bendíceme, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Se ponen y el Señor está ahí esperándole. ¿A qué hora mi hijo o mi hija va a conversar conmigo? ¿A qué hora mi hijo me va a consultar acerca de su oración? Yo quiero ayudarle, yo quiero bendecirlo, yo quiero sanarlo, yo quiero librarlo, pero él no me busca a mí. Lo primero que está buscando es su propia necesidad, su propio dolor, su propio sufrimiento, su propia angustia. Y él se levanta y se olvida de mí. No quiere conversar conmigo, no quiere hablar conmigo. Estoy yo para bendecirlo, estoy yo para sanarlo, estoy yo para darle fe, estoy yo para darle fuerza, estoy yo para calmar sus lágrimas. Pero él se pone a orar solo, él está orando solo, ni siquiera invoca mi nombre, ni siquiera conversa conmigo, ni cara a cara, ni aún deje que lo hable. Amén. Y eso es cuántas personas hacen eso. Lo primero que hacen es orar y dejan la palabra de Dios guardada. No lo abren, no lo leen, no saben qué pedirle a Dios, porque recuerda, Dios se mueve a través de su palabra. Amén. Dile a tu vecino, Dios se mueve. Dios se mueve. Dios se mueve en tu oración a través de su palabra. Dios se mueve a través de la oración por su palabra, para que mi oración, para comunicarme con Dios, para recibir respuesta de Dios, tengo que empezar a leer su palabra. Tengo que conversar con Dios. Tengo que hablar con el Señor para recibir respuesta.
acerca de mi oración. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Otras personas dicen, ¿no? Yo quiero que Dios me ayude a través de su palabra. Una persona sí, como muchas personas estudiosas, se ponen a escudriñar, se ponen a leer y a leer. Sí, está bien. Dice, yo creo en Dios. Yo leo su palabra. Por ejemplo, dice, ¿no? Encuentro una persona muy enferma. O quieren liberar a su familia. Y quieren obrar ayudando a su familia. Y solamente leen, como muchas personas. Leen. Y después no sabe orar. Dice que el Señor ponga las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Dicen de palabras, pero después tienen miedo a orar. Tienen miedo, la persona está con pus, con materia, la herida abierta, está expuesta, vienen las moscas, huele feo y ya no quieren orar. Se corren. Señor, por tu palabra que se sane. Señor, encárgate tú. Señor, encárgate del borracho. Señor, encárgate de ese delincuente. Señor, encárgate. Y no les gusta orar. ¿Se podrá esa persona ser salva? ¿Podrá ser sanada? Para que Dios se mueva su poder, porque hay poder en la oración, hay poder en la palabra. Si no hay oración en la palabra, de nada sirve lo que has estudiado o leído su palabra. Y si te gusta orar y no te gusta leer, nada va a funcionar para ayudar a traer la presencia de Jesús y ayudar a aquella persona que necesita ser salva o tú mismo ser salvo por la gracia de Jesús. Amén. Por eso dile a tu vecino hoy, la oración y la palabra de Dios siempre deben estar juntas. La oración y la palabra es poderosa para que Jesús comience a funcionar en poder para traer sanidad, para traer bendición, para traer liberación, para hacer los milagros, para hacer maravillas. La oración y la palabra deben estar en tu corazón, debe estar en tu boca. Cuando abres la Biblia, Dios está hablando contigo. Cuando abres la Biblia, estás orando. Y cuando comienzas a orar, por su palabra se moverá el poder del Espíritu de Dios. Aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pregunta esto, ¿cuántos están haciendo así? ¿Cuántos están haciendo así con lo que estamos predicando? Aún no, dice, ¿no? Dile a tu vecino, estamos aprendiendo el día de hoy. Dile, hermano, ¿estás feliz? Estás aprendiendo el día de hoy. ¿Quieres comunicarte con Dios? ¿Quieres comunicarte con Dios? ¿Quieres hablar con el Señor? Usa, dile, la palabra y llévala a la oración y encontrarás respuesta del Señor. Dale un aplauso a Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amén. ¿Cuánto estamos felices? Más fuerte, cuando abres la Biblia y la lees, estás oyendo hablar a Dios. Amén. Usted sabe cuando abre la Biblia, ¿está hablando con Dios o no está hablando con Dios? ¿Sí? Muchas personas abren su Biblia, o muchos cristianos o no cristianos, o personas que quieren conocer, quieren comunicarse con Dios, ¿verdad? Mucha gente quiere comunicarse y están aprendiendo a orar y leer la palabra y quieren conversar con Dios. Pero hay uno de estos problemas. Cuando muchas personas también quieren leer la Biblia, no la pueden entender o no la pueden recibir esa palabra en su vida. ¿Y por qué, pastor, una persona que lee la Biblia, por qué no siente la presencia de Dios? ¿Por qué no se mueve o por qué
Dios no responde. Estamos orando, estamos congregando, estamos leyendo, estamos viendo la palabra de Dios, estamos escudriñando la palabra de Dios y la ponemos en oración, pero parece que Dios también no responde. ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que pasa en una persona? Y simplemente es porque hay falta de perdón en el corazón. Amén. Cuando una persona tiene falta de perdón en el corazón, ¿podrá Dios comunicarse leyendo la palabra de Dios? Un ejemplo, ¿no? Viene y dice, ¿qué se habrá creído este hombre? ¿Qué se habrá creído esta mujer? ¿Qué se habrá creído este vecino? ¿Qué se habrá creído mi suegra? ¿Qué se habrá creído mi yerno? ¿Qué se habrá creído mis cuñados para que me hablen, me griten? ¿Qué se habrá para que me insulten, para que me estafen, me engañen? ¿Me ha hecho algo malo? Y agarran, abren la Biblia. Señor, háblame de una vez, por favor, en el nombre de Jesús. ¿Te hablará Dios así? ¿Te responderá así? Está así. Otras personas vienen amargos a su casa. Ahora va a ver este hermano, ahora va a ver esta persona, ahora lo que me hizo, lo que me dijo, lo que habló de mí. Te jalo los pelos. Señor, háblame ahora, va a dar la palabra de juicio, ahora lo mando al abajo. Y quieres leer y quieres que Dios te responda. ¿Se manifestará Dios cuando tú tienes amargura para leer la Biblia? ¿Y cuántas personas se agarran peleando con el hijo, peleando con la mujer, peleando con los vecinos? Y queremos que Dios nos hable, queremos comunicarnos con Dios. Pastor, pero yo congrego, yo oro, yo le pido, pero no hay respuesta. Porque lees la Biblia sin perdón. Amén. Sin perdón, enojado, amargado, lleno de celos. Y quieres leer la Biblia y quieres que Dios te responda a tus oraciones. Quieres mover el poder de Dios para salvar a tu familia. Quieres salvar al esposo, a la esposa, al hijo o algún familiar o algún enfermo. Y abrimos la Biblia y no recapacitamos que tenemos falta de perdón en nuestro corazón. Entonces, Dios, ¿cómo se va a mover el poder sanador, el poder libertador? Porque para que se mueva el poder de Dios, tiene que estar unido en tu oración, tiene que estar unido la palabra de Dios. Si tú lees una palabra, dice, así el Señor le sanó a Bartimeo, le sanó al ciego, sanó al paralítico, sanó al enfermo, liberó a esos espíritus endemoniados, calmó la tempestad, salvó los problemas. Esa es la palabra y lo pones a la oración. Dios se mueve por su palabra. No podemos orar y orar sin leer la Biblia. Cuando a nosotros nos gusta orar como muchas personas y sin leer ninguna palabra, no hay palabra en tu boca, porque Dios sin su palabra no se mueve. Amén. Tienes que acostumbrarte a leer siempre la palabra de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de buscar a Dios? ¿Cuánta necesidad, cuántos caos o crisis podemos estar pasando en nuestro seno familiar? ¿Cuántas cosas pueden estar sucediendo, sea en la economía o en la finanza, en la salud, en los matrimonios, los hijos? ¿Cuántas cosas pueden estar sucediendo? Pero para eso Dios nos ha dado su palabra, y cuando abrimos la palabra de Dios estamos hablando directamente con Dios. Y una vez que Dios te da su palabra, ponla en oración, declara esa palabra y Dios se mueve, se encargará para traer libertad a todas esas personas que tú puedas estar atravesando. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Cristo te ama. Cristo te ama. Y lo otro tú tienes que sacar para leer. ¿Cuánta gente? Por eso les digo, hermanos, llevamos la Biblia y quieres comenzar que Dios te hable, quiere que Dios cure, sane, liberte a algún familiar, y lo hacemos molestos, amargados,
No te examinas, lleno de celos. Ahora, a ver, me está engañando. Creo que estoy oliendo a mujer. A ver, marido. A ver, mujer. Estoy oliendo a hombre, huelo a mujer. Lleno de celos. Y quieres alabar, quieres orar, quieres abrir la Biblia. ¿Responderá Dios así? Viene discutiendo, peleando, amargado, enojado, jalándote los pelos, jalándole el pelo del pecho a tu marido. Gloria a Jesús. Y te quieres poner a orar de rodillas, sin falta de perdón. La has ahorcado a tu mujer, la has ahorcado, casi lo sacas los ojos. Y tú dices, Señor, háblame, ayúdame. ¿Qué vas a entender? ¿Qué Dios te va a hablar? ¿Cómo Dios va a responder? Restaurar ese matrimonio, solucionar esa discusión, esos pleitos. Dile a tu vecino, dile así: ¿estás leyendo la Biblia con falta de perdón? ¿Estás leyendo la Biblia con perdón? ¿Alguien está, cuando uno agarra la Biblia, ora con perdón? Este es un libro tan sagrado y esta es la palabra. Trátalo con cariño, trátalo con amor. Este no es cualquier libro que tú lo tiras. Ya llegué de la casa, ya estoy cansado, te saca la corbata, el vestido, tus alhajas y lo tiras la Biblia para allá, lo pones encima de la cocina, en el repostero, dentro del horno de microondas. ¿Qué es eso? Amén, hermanos. Le pones la Biblia debajo de tu almohada como si fuera, ¿qué cosa? Amuleto. Le pones debajo del colchón. Aleluya. Amén, hermanos. Por eso tú, al abrir la Biblia, tú tienes que abrir con perdón. Eso siempre oramos con la pastora. Pero cada vez que abro la Biblia a leer con la pastora, leemos como esposos, siempre leemos con perdón. Y le digo, Señor, si algo le he fallado a mi esposa, perdóname. Si he cometido un error, o ella también le dice, o he cometido una falta con alguien, o he tenido malos pensamientos con alguien, si he tenido una ira, una cólera, un resentimiento, perdóname, Señor, haya hecho o no haya hecho, pero yo agarro la Biblia para leer, tengo que pedir perdón, porque Él es santo, 3 veces santo, y cuando tú le hables al santo, Él te responderá cuando tienes tu corazón limpio. Amén. Un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Por eso cada vez que te acerques a Dios, cada vez que te acerques, agarra tu Biblia y comienza a leer antes con perdón. Amén, hermanos. Que te quite toda falta de perdón, falta de malos pensamientos, falta de ira, falta de cólera, para que Dios está bueno, Dios está interesado en ti, Él te quiere ayudar, Él te quiere salvar, Él quiere rescatar a tus hijos, Él quiere sanar ese cáncer, ese tumor, esa herida, Él quiere hacerlo, pero tú tienes que acercarte con mucho amor a leer su palabra, y cuando lees su palabra, Dios está hablando contigo, se está revelando a través de su palabra, y tú llévala a la oración. Esa palabra que tú has leído, llévala la palabra oración al pedido que vas a pedirle al Señor que solucione, y Él se encargará, Él mismo por su poder, porque la palabra tiene poder, y cuando tú lo declaras, Dios comienza a limpiar, a librar todo camino, todo obstáculo, porque Él se mueve a través de su palabra. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, tú debes, al leer tu Biblia, debes tener un espíritu libre. Amén. ¿Cuántos tienen ustedes espíritu libre? ¿Qué es un espíritu libre? ¿Saben qué es un espíritu libre? Libre de la amargura. Amén, hermanos. Libre del odio. Libre de la ofensa. Libre de la falta de perdón. Tú tienes que tener un espíritu libre para que Dios pueda responder a través de la oración, pero por medio de su palabra. Sí, Él te va a responder, pero tienes que tener un espíritu libre. Señor, perdóname si yo le ahorqué a mi marido. Perdóname si yo la arañé y se rompió mis acrílicos en su cara. Perdóname, Señor. Tú dices, Señor, perdóname porque pensaba que era fútbol, lo pateé a mi esposa. Le agarré hasta cansarme, me desquicié con mis hijos agarrando palo o correa. Tiene que ser libre tu espíritu. Amén, hermanos.
Lo insulté, le grité, le hice llorar y me vengué, me desahogué. Todo eso, toda esa amargura tienes que sacar del corazón para que Dios pueda hablarte por su palabra y llevado a la oración puede resolver cualquier situación que estés enfrentando. A su nombre, dale un aplauso a Jesús. Pregunto, cuando tienes un espíritu libre, ¿Dios te escuchará? Cuando tú tienes un espíritu libre, ya no tienes nada guardado en tu corazón. ¿Podrás leer tu palabra correctamente? Se revelará el Señor por su palabra. Y cuando ores, Dios te escuchará. Y cuando Dios escucha, ¿cuál es entonces el resultado? La recompensa por tu clamor, por buen corazón, por leer con perdón. Y Dios a través de su palabra se moverá, traerá al borracho, traerá al drogadicto, traerá al enfermo, salvará al más vil pecador, salvará tu matrimonio. Todo lo hace Dios por medio de su palabra. Todo lo hace Dios por medio de la oración. Cuando tú le crees, tienes un libre espíritu para leer la palabra, entonces Dios cumple contigo. A su nombre. Aplauso a Jesús, aleluya. En el libro de Salmos capítulo 119, amén. Vamos a leer el libro de Salmos 119 versículo 45, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos, amén. ¿Cuándo tú tienes tu libertad? ¿Y cuáles son sus mandamientos? Obedecer su palabra. ¿Cuándo hay libertad en el hombre? ¿Cuando obedecemos o no obedecemos su palabra? Cuando obedecemos su palabra, hay libertad en nuestro espíritu. Amén. Que dice, no robarás. Y si tú lo llevas esa palabra a tu vida, ya no robas, entonces tienes un espíritu libre. No mentirás y cancelas toda mentira de tus labios y de tu corazón, entonces hallarás la gracia de Jesús. Amén. Dios va a comenzar a oír. Dejarás los celos. Cuando tú dejas los celos, entonces Dios pondrá un espíritu muy humilde dentro de ti. A su nombre. Por eso, hermanos, todos nosotros, para que haya libertad en nuestro espíritu, tienes que poner por obra la palabra de Dios. ¿Cuántos nos hemos quitado ya el enojo? ¿Cuántos de nosotros ya hemos dejado la ira? ¿Cuántos ya dejaron la ofensa? ¿Ya dejaron la ofensa? Amén, hermanos. Y si ya dejaste la ofensa, siéntete dichoso, porque tus oraciones ya son respondidas. Si ya no hay amargura en tu espíritu y en tu corazón, Dios entonces está oyendo y está trabajando en todas tus oraciones. Cuando tú ya has dejado la envidia, Dios ya se está moviendo a través de su palabra, para que cuando tú clames, estás ya encontrando respuesta o la señal de Dios o la victoria de Dios, que esta persona que estás pidiendo ya lo tienes frente tuyo al camino de la salvación. Dale un aplauso a Jesús. Gloria sea a Dios. Amén, hermano. ¿Cuál es lo importante para la oración? A ver. ¿Qué es lo importante para la oración? La palabra de Dios. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ahora cuando comiences a orar, ¿va a haber palabra en tu corazón o solamente oración? ¿Vas a de frente a meterte a la oración o vas a primero a la palabra? ¿Quieres que Dios hable contigo? ¿Quieres que Dios responda a tu oración? ¿A dónde tienes que sumergirte? A la palabra de Dios. Y cuando te sumerjas a la palabra de Dios y tú le pones a la oración, entonces el Señor comienza a responder todas sus oraciones. Nunca hagas esto. Te pones a orar. Yo soy una intercesora, yo soy un orador. Yo oro y oro. Me amanezco orando toda la madrugada. Nunca leí una palabra.
¿Qué fue tu oración? ¿Has hablado con Dios? ¿Has recibido un consejo de Dios? ¿Has recibido el poder de Dios? Y ese es el error de muchos cristianos. Por eso, tu oración y comunicación eficaz con Dios, lo primero, ponte a leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y ponla en oración y la obra de Dios será completa en tu ministerio. Aplauso para Jesús. ¿Cuántos estamos felices? Usa la palabra de Dios en oración. Es tomar a Dios por su palabra. Es tomar a Dios por su palabra. Cuando llenas tu corazón de oración con la palabra de Dios, te estás comunicando con Dios. Te estás comunicando con Dios. Amén. ¿Cuántos ya se van a comunicar con Dios? ¿Hoy día no vas a comunicar con Dios? ¿Sí? ¿Hoy día vas a hablar con Dios? ¿Es fácil o difícil hablar con Dios? Es fácil, ¿verdad? Llena tu oración, llena tu corazón, llena tu oración con la palabra. Y cuando haces la oración con tu palabra, entonces empiezas a comunicarte con Dios. Cara a cara con Dios hablando. Señor, mi situación es crítico. Y tu palabra dice, ¿no? Cree en mí, oh Dios, un corazón recto. Dejo el pecado, dejo la amargura, dejo, Señor, por tu palabra, todos celos, toda envidia, dejo, Señor. Toda falta de perdón. Dejo, Señor, la murmuración. Dejo, Señor, de tener malos pensamientos con los demás. Dejo todas estas cosas, Señor Padre, para leer tu palabra. Te pido perdón por mis actitudes o mi mal carácter, Señor. Y tú le pides eso, empiezas a leer, y cuando Dios te da una palabra y le pones oración, olvídate, el cielo es tuyo. El cielo es tuyo. Porque tienes un espíritu libre, oración y palabra, las promesas de Dios son para ti. Aplauso al Señor. Otro ejemplito, no cometas este error. A veces cuando amanece, hay muchas personas que hacen esto. Se levantan de la cama, el trabajo, uy, sus zapatos, su falda, su pantalón, se ajusta, se pone su camisa sin corbata, se peina, hace así lo que sea, se limpia y dice en el camino, se ponen a orar. Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Está en la combi, en el micro, bendíceme, bendíceme. ¿Habrá orado? Y eso hacen muchas personas. No, que yo estoy haciendo, yo en mi trabajo nomás oro. No, ya en el camino poniendo mis zapatos ahí, tomando mi mototaxi o tomando mi combi, ahí recién me pongo a orar. Eso hacen la mayoría de las personas. Corren, se desesperan y recién ahí se ponen a orar sin leer la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿O cuántos de ustedes cuando se van a trabajar primero leen y después oran? ¿Hay alguien que puede decir? ¿Sí? Muchos se van a trabajar sin leer la palabra. Solamente se acuerdan en la combi, en el carro, en cualquier lugar, o en el trabajo, recién se ponen a orar. No han leído nada. Por eso que hay muchas oraciones, no hay respuestas en muchas oraciones. ¿Amén? Amén, iglesia. Si te vas a trabajar, levántate un poquito temprano, arrodíllate y lee la palabra y ponla en oración. Ese día en tu trabajo habrá gran bendición. Amén. Ese día en tu trabajo Dios estará respaldando todo lo que tú estés orando en el carro, en la combi, en el bus o en tu mismo centro de trabajo. Por la palabra de Dios, Dios se está moviendo ahí ayudándote. Aplauso a Jesús. La lectura bíblica y la palabra de Dios desata el poder de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Por ejemplo, ¿tú cómo puedes decir a alguien sé sano? ¿Solamente por oración o por la lectura? Por los dos. Sé sano.
sé libre, sé bendecido. ¿Cómo ocurre eso? ¿Con la palabra solamente? Y oración, ¿verdad? Para que se cumpla la sanidad, ¿qué tiene que haber en ti? ¿Oración nada más o palabra? Si tú ves los milagros de Jesús, ¿cómo se cumple la palabra de Jesús? ¿No dice? Di la palabra y no la pone en oración. ¿Y cómo se cumplen las maravillas de Dios? ¿O solamente por oración, solo sin palabras? Jesús desde niño, ¿qué hacía? ¿Estudiaba o no estudiaba la palabra? ¿Cómo venció la tentación ante Satanás? ¿Por oración o con la palabra? ¿No decía, escrito está? ¿Escrito está? ¿En su palabra está? Amén, hermanos. ¿Tú quieres orar por alguien para que se sane? ¿Qué tiene que haber dentro de ti? Palabra de Dios. Tú quieres orar por un enfermo, tiene que haber palabra de sanidad dentro de ti. Y ponle oración en el nombre de Jesús. Sé sano. Y por la palabra se mueve el poder de Dios. No tienes plata, no tienes plata. Por la palabra de Dios. Créele a Dios que Él es rico para bendecirte. Amén. Declara la palabra. Y cuando declara la palabra, Dios se mueve a través de su palabra. ¿Quieres un milagro? Tienes que tener la palabra. Todos nosotros tenemos que tener la palabra. Que Dios hizo milagros, Jesús hizo milagros, el Espíritu Santo se movió por los apóstoles haciendo milagros. Tú tienes que recibir y creer esa palabra. Y cuando ves un enfermo, y tú tienes que declarar por esa palabra en oración para que el milagro se cumpla en esa persona. Amén, hermanos. Todo se puede. Tú quieres liberar al borracho, quieres que se restaure el matrimonio. Entonces tú tienes que leer la palabra de Dios. Y esa palabra ponla en oración. Tienen que ir unidas juntas y declara la palabra, desata el poder y el Señor derriba a todos tus enemigos. ¿Cuántos quieren traer a sus hijos al camino de Dios? ¿Quieren traer a sus hijos al camino de Dios? ¿Cuántos están luchando por su matrimonio? ¿Cuántos están luchando por salvar a esa mujer? ¿Cuántos están luchando por salvar a ese suegro, esa suegra? ¿Cuántos están luchando por orar por tu hermano o tu hermana de sangre? ¿Cuántas oraciones tenemos para hacerlo a Dios? ¿Cuántos queremos rescatar a aquella persona que está perdida en el pecado? Todos tenemos que orar. Fácil nos gusta orar, pero sin palabra, para que se cumpla toda efectividad de comunicarse con Dios. Entonces empieza desde hoy a leer una palabra, lee un capítulo, ponle en oración y declara la palabra y Dios se moverá por esa palabra que tú has leído. Aplauso a Jesús. ¡A su nombre! ¿La oración bíblica trae poder o no? ¿La oración bíblica trae poder o no? Es que tu oración tiene que ser oración bíblica, pues. Amén, hermanos. ¿Cómo es la oración bíblica? De lo que estamos hablando, pues. Esa es la oración bíblica. Si tú lees un pasaje de sanidad, declara en el nombre de Jesús, sé sano. Esa es oración bíblica, ¿no? Lees un pasaje de cómo libertar a un pueblo, cómo Dios libertó de los cautivos, esclavos y muchas cosas. En el nombre de Jesús. Por eso, así como salvaste al pueblo de Israel, salva ahora, Señor, a toda mi familia. En el nombre de Jesús. Eso es oración bíblica. Así como rescataste, traíste, Señor, en tu palabra dice, traíste a los enfermos, traíste a los borrachos, traíste por tu palabra, oración bíblica, en el nombre de Jesús. Se salva ese marido, se salva esa mujer, se salva ese hijo, se salva en el nombre de Jesús. Eso es oración bíblica. A su nombre. Un aplauso a Jesús. ¿Cuánto vamos a trabajar el día de hoy así? ¿Van a trabajar así ahora? Ya no vas a orar solita, nada más guerrero. Y todavía te dicen guerrera, guerrero. Te dicen. Guerrero de oración. Tienes que tener palabra en tu boca. Amén, hermanos. Ahora dile a tu vecino, tienes que tener palabra en tu boca. Tienes que tener palabra en tu boca. Y declara la palabra de victoria en la oración. Declara la palabra de victoria en oración. Tienes que tener un espíritu libre. Saca de tu corazón, dile, toda amargura, todo odio,
todo resentimiento, toda falta de perdón, todos celos, todos malos pensamientos. Amén, aplauso al Señor. Dios te ama. ¿Cuántos ya somos libres? Y cuando tú haces estas cosas, ¿vendrá o no vendrá Jesús? Vendrá Jesús. ¿Cómo vendrá Jesús? ¿En qué forma vendrá Jesús? A través del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú cumples estas cosas, tú tienes un espíritu libre, un espíritu sano, que ya no hay dolor, ya no hay celos, ya no hay amargura, ya no peleas, ya no contiendes, ya no murmuras, ya no mientes. Y cuando comienzas a leer y comienzas a orar, inmediatamente te comunicas con Dios y aparecerá el Señor en forma del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el que se manifiesta en tu oración? El Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Señor? A través del Espíritu Santo. Y cuando viene a ti, ¿qué hace el Señor? Te consuela, te ayuda, te fortalece, te da la victoria, te sana, te libera, responde tus oraciones, salva a tu hijo, salva tu hogar, salva tu matrimonio, salva tu negocio, salva cualquier situación que estés atravesando por el Espíritu Santo. Un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos estamos felices? ¿Estamos aprendiendo? Agarra tu Biblia, el libro de Juan, capítulo 14. Aleluya. Bendito sea el Señor. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Gloria a Dios. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Amén. ¿Quién lo va a hacer a través de la oración? El Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿hay respuesta o no hay respuesta de Dios? Si tú guardas la palabra, ¿habrá respuesta o no? Si tú obedeces a la palabra, hay respuesta. Y si tú te gusta leer la palabra, ¿habrá respuesta o no? Por eso, hermanos, todos los días tú tienes que leer la palabra de Dios. No es solamente para un día de culto, un miércoles como hacemos aquí, o un día domingo, o un día de sermón. Todos los días debemos escudriñar la palabra. Dios quiere hablarnos todos los días. Cuando tú abres la Biblia, ya Dios va a comenzar a hablar contigo. Cuando tú abres la Biblia, sea cualquier capítulo, que el Espíritu Santo te guíe, ya Dios está dispuesto a conversar contigo. Él está dispuesto a darte la respuesta a lo que tú estás atravesando o pasando. Solamente abre la Biblia y es el mismo Dios que va a abrir su boca a hablarte a través de su palabra. Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla? Cuando abres la Biblia, Dios te habla? ¿Les ha hablado alguna vez cuando han abierto la Biblia? Muchas veces, ¿verdad? ¿Y cómo no creerlo en oración? Amén. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso te das cuenta de que muchas veces no hemos tenido respuesta a oración. ¿Cuánta gente y cuántas personas han estado clame y clame y clame, horas sobre horas, ayunos sobre ayunos, clamor sobre clamor, ayuda, 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 oran y oran y oran y no encuentran respuesta de Dios? ¿Por qué no encuentran respuesta de Dios? Porque no les gusta leer la palabra de Dios, les cuesta abrir las escrituras, les pesa los ojos, les da flojera, no quieren leer. Ay, qué aburrido leer. Todos los días leer, ay, qué aburrido, qué cansancio, ay, ya no entiendo. Yo me pongo, soy una mujer o un hombre solamente orador y Dios va a responder. Amén, hermanos. ¿Y cuánta gente hace eso? Solamente dice, yo soy una persona que ora y ora, horas y horas, por gusto. Te has amanecido orando, te has madrugado por gusto y Dios estaba esperándote para conversar contigo. Dios estaba esperándote para que converses con Él. Dios estaba esperándote para decir que Él tiene una palabra de fortaleza a tu vida, para decirte que Él tiene palabra de sanidad para ti, que Él tiene poder para sanar a ese enfermo o tu enfermedad. Él
Él está dispuesto a que tú hables con Él, comunicarte con Él. Por eso, amada iglesia y hermanos y espectadores, tú quieres orar, lee su bendita palabra. Dios está aquí, lo tienes en tus manos. Cuando le abres cara a cara, ya estás conversando con Él. Ya está, al leer la Biblia, ya estás orando con Él. Ya estás orando, al leer solamente la Biblia, ya estás orando con Él. Él tiene muchas cosas que decirte todos los días. Tu hogar, tu familia, tu estado, tu salud, todos los días tiene palabras para hablarte. Y debes ponerlo, todas estas cosas que tú estás leyendo a través de la oración. Amén. Y entonces ahí se desata el poder de Dios para darte la respuesta a tu clamor. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Pero si tenemos ofensas, ¿habrá respuesta o no? ¿Habrá sentido o no habrá sentido? Vienes como el toro. Vienes así. Cuando lees la Biblia así, ¿cómo será la Biblia para ti? ¿Será revelado o será como una literatura? Si vienes renegado, cara como tomate, molesto, lleno de envidia, vienes renegando, peleando, vamos a leer la palabra, ay Dios mío, y te pones a leer, vas a ver solamente historia. No va a haber nada. Ay, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me habla? No entiendo. No entiendo nada, nada. Este no es para mí, no es para mí, no es para mí, no es para mí. Y terminas, nada es para ti. No tiene sentido. Amén. Por eso tú tienes que tener en tu corazón un espíritu libre. Amén, hermanos. Cada vez que agarres la Biblia, dile a tu vecino, tienes que tener un espíritu libre. Otra vez, cada vez que agarres la Biblia, para leerla. Otra más fuerte, cada vez que agarres la Biblia, tienes que tener perdón. Tienes que tener un espíritu libre. Libre del dolor del pasado. Libre de la amargura. Libre del odio. Libre de malos pensamientos. Entonces hallarás respuesta de Jesús. ¡Aplauso al Rey! Amén. Dile a tu vecino, Dios te está hablando. Más fuerte, Dios te está hablando. ¿Qué tienes que desprenderte de ti? ¿Ah? Para leer tu Biblia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que desprenderte de ti? Amargura, odio, ¿no? Mentiras, malos pensamientos, envidias. Y cuando haces eso, ¿qué va a hacer Dios? Entonces te quitas eso, Dios va a hablar contigo. Así permanezcas media hora, una hora, Dios estará hablando contigo todo lo que necesites en tu vida, porque Dios ama a su iglesia. Aplauso a Jesús, gloria a Dios. Cuando tú te levantas por la mañana y abres tu Biblia, así mira, tú abres por la mañana, te levantas antes de trabajar, abres tu Biblia, ya estás empezando a orar. ¿Amén? Ah, Señor, pero me va a ganar la hora. Basta que has abierto la Biblia y estás hablando con Dios ahí, quiere decir que ya estás orando. Amén. Cuando tú meditas y lo lees para ti, la palabra del Señor, cuando tú lo estás meditando, quiere decir que ya estás orando. Amén. ¿Saben qué es meditar? ¿Qué será meditación? ¿Qué dice el pastor? ¿Saben qué es meditación, hermanos? Estas son las escrituras, ¿verdad? Y tú dices, yo quiero meditar la palabra de Dios. Meditar es tú sumergirte dentro de la escritura. Por ejemplo, dice, ¿no?
Saúl desobedeció la palabra de Dios. Y Saúl, porque desobedeció la palabra de Dios, fue quitado su reino. Fue quitado el poder. Fue apartado Dios. ¿Y qué es meditar? Señor, enséñame a no ser desobediente como Saúl. Si yo soy desobediente, mis oraciones no son escuchadas. Si yo soy desobediente, mi ministerio caerá. Si yo soy desobediente, la enfermedad no se sanará. Si soy desobediente como Saúl, no prosperaré. Señor, enséñame a ser obediente. Eso es meditar. Amén, hermanos. Y cuando tú meditas, entonces quiere decir que tú ya estás orando. Aplauso a Jesús. A ver, ¿cuántos de ustedes ya están meditando? ¿Están aprendiendo a meditar? ¿Sí o todavía? A ver, ¿todos ya están leyendo la Biblia todos los días? ¿Sí? Cada vez que te vas a acercar a la palabra de Dios, no debe haber celos en tu corazón. Cada vez que vas a acercarte a leer la palabra de Dios, no debe haber malos pensamientos. Cada vez que te acerques a la palabra de Dios, no debe haber contienda en tu vida. Entonces, cuando tú comienzas a agarrar su palabra, entonces el Señor comenzará a hablar contigo. Y cuando pones en oración, todas tus oraciones, todas las bendiciones o la sanidad o la salvación de las almas que tú estás pidiendo, entonces el Espíritu Santo está trabajando para darte la respuesta y la felicidad a tu vida. Aplauso a Jesús. Y Dios resolverá tus problemas. Terminamos con Jeremías 33:3. Es un texto muy conocido para cada uno de ustedes. Clama a mí, ¿qué dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres respuesta de Dios? Clama a Él, pues. Clama a Él. Amén, hermanos. Vas a clamarle a Él y Él te mostrará y te enseñará todas las cosas ocultas que tú no sabías, pero Dios lo sabe. Entonces Él te va a dar sus bendiciones y riquezas espirituales y su gracia para salvar tu vida, tu matrimonio, tu relación, tus hijos, los enfermos, tus vecinos, familiares, porque de Él emana la luz y la victoria en Cristo Jesús. Amén. Aplauso al Señor y que Dios me los bendiga grandemente. Amén, amén y amén.